Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Dos de la tarde con 9 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, así es que muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana, una semana que ha estado muy interesante. Yo les agradezco personalmente, además la compañía prácticamente durante todos los días de esta semana, y hoy que cerramos con un tema muy interesante que ya les voy a contar. Primero recordarles que estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, ya arrancamos transmisión hace 30 segundos, hay 60 personas con nosotros, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a partir de las 8 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que muy buenas tardes quienes nos escuchan en vivo, son las 2:10, muy buenas noches quienes nos observan en Canal 2, son las 8:01, y a quienes nos escuchan en la repetición son las 9:31 de la tarde. Se realizó la primera encuesta nacional sobre discapacidad en el país. Finalmente contamos con datos interesantísimos y reveladores en estos temas, así es que bienvenidos, y les voy a presentar a nuestros invitados. A mi derecha está José Alberto Blanco, que es el encargado del Sistema Costarricense sobre Discapacidad. José Alberto, bienvenido a Matices. Nada más déjame ahí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Randall, por la invitación, para servirles acá en todo lo que corresponda. Muchas gracias. Y a mi izquierda está Freddy Araya, que es coordinador de encuestas especiales del INEC. Freddy, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Randall, por la invitación. Muchas gracias a los dos por estar aquí. José, antes de esta encuesta, ¿con qué datos contábamos? ¿Qué teníamos para sentarnos a hablar sobre temas relacionados con discapacidad? Sí, nos sentábamos a hablar justamente desde la necesidad de tener datos. Okay. Se contaba con esfuerzos que se habían hecho también con coordinaciones desde el INEC, con la encuesta, lo más reciente, la encuesta nacional de ingresos de hogares, que desde el 2010, de manera permanente, contaba con una pregunta sobre discapacidad, con las limitaciones del caso, ¿verdad? Pero al menos teníamos algo sobre lo cual generar algunos datos sobre discapacidad. Una pregunta sobre discapacidad es si en su hogar vive, porque es la encuesta nacional de hogares, sí, es si en su hogar vive alguna persona con discapacidad. No, la pregunta digamos, se origina en una pregunta que ha trabajado un organismo internacional que se llama el Grupo de Washington, que básicamente lo que hace es mediciones sobre discapacidad a nivel internacional, solo que acá la pregunta no la logramos adecuar bien en su momento, en el año 2011, en el censo anterior, y se hizo, digamos, con unos errores que se mantuvo durante este tiempo, que esperamos que podamos, en conjunto INEC y CONADIS, poderlos enmendar para el próximo censo. Desde a partir de ahí se trabajaba con esos datos de la encuesta nacional de hogares y también con los datos del censo del 2011, que era básicamente la misma pregunta, ¿verdad? que se elaboró para el censo 2011, y esos eran los datos que se disponían con los errores que corresponden, pero al menos teníamos lo que llamamos proxies, ¿verdad? Para conocer un poco la realidad de la población con discapacidad. Un dato. No, porque la ventaja que tenían esas operaciones estadísticas del INEC es que esos datos se pueden cruzar con las otras. Por ejemplo, con el censo hicimos una investigación sobre educación, ¿verdad? En el cual se cruzó los resultados de la pregunta sobre discapacidad con las variables que estudiaron el área de educación. Trabajamos en un perfil sociodemográfico de la población con discapacidad justamente a partir de los datos del censo, porque la pregunta de discapacidad la cruzamos con las demás. Entonces podríamos generar información a partir del dato, pero con las limitaciones pues, que teníamos, ¿verdad? Que no era un estudio específico y no podíamos hacer mayor profundidad en los datos sobre discapacidad. Freddy, vos que tenés tanta experiencia en temas estadísticos, antes de esto, ¿con qué contábamos?
Bueno, José ha hecho un recuento importante. Yo creo que la pregunta que más hacía referencia también el CONACDES era el censo 2011, donde se señalaba que cerca de un 10,5% de la población en general tenía alguna condición de discapacidad. Sin embargo, tenía esas limitaciones técnicas, ¿verdad? Que tampoco era la pregunta como técnicamente recomendada por el Grupo de Washington, sino que tenía algunos cambios leves que el país hizo en conjunto con el CONACDES en aquel momento y con la participación de personas con discapacidad, que es importante mencionar. Sin embargo, estamos nuevamente también en la ronda del censo, también trabajando en conjunto con el CONACDES para poder realmente tener metodológicamente una pregunta que sea ajustable y comparable vía censos, ¿verdad? Pero es muy importante mencionar que para los censos se recomienda esta metodología. Sin embargo, descuida, ¿verdad?, un enfoque fundamental de derechos de las personas con discapacidad, que sí lo tiene la encuesta que hoy presentamos o presentamos este miércoles pasado. Ok, para vos, ¿cuál es la novedad? Digo, la primera vez que se publica así, pero entendiendo que es la primera vez, ¿cuál es la principal novedad de esta encuesta? ¿Qué es su principal aporte? El principal aporte creo que es una encuesta que está basada con los derechos de las personas con discapacidad y logra poder medir y dar un monitoreo a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que el país ratifica en el 2008, ¿verdad? Okay. Y creo que le da seguimiento a muchos de los artículos que están ahí concebidos. Entonces creo que va a permitirle a instituciones, no solamente al CONACDES, que es el ente rector en materia de discapacidad, sino que a todas aquellas institucionalidad que está relacionada con el tema y que tiene que velar por los derechos de toda la población. Tal vez, Randa, si me permitís aportarle un poquito en eso. Creo que esta encuesta, en términos de medición de la discapacidad, hace ya realidad el concepto sobre discapacidad basado en los derechos humanos que tiene la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Hasta ahora, la discapacidad se seguía midiendo a partir de la deficiencia que tuviera una persona, a partir de lo que la persona le faltara. Digamos, una persona que no podía ver era una persona ciega y se consideraba por tanto una persona con discapacidad. Una persona que tuviera una amputación en una pierna, justamente porque no podía caminar, se le considera, y se movilizaba en la silla de ruedas, se consideraba una persona con discapacidad. Ahí nos quedamos en la deficiencia, porque la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad no pone el énfasis en el déficit, no pone el énfasis en que la persona tiene una limitación funcional. El énfasis se pone en las barreras que los diferentes entornos sociales le ponen a las personas que justamente presentan estas deficiencias para poder participar en igualdad de condiciones que las demás personas. Entonces, esta encuesta estudia estos tres ámbitos de la definición de estas tres variables que se determinan en la definición de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Sí es cierto, hay que estudiar las limitaciones funcionales de las personas, que la Convención las define como deficiencias, pero fundamentalmente hay que estudiar las diferentes barreras que los entornos en los que estas personas actúan, ¿verdad?, cotidianamente, les presentan a estas personas para poder participar en igualdad de condiciones. Por ejemplo, una persona que en su entorno laboral, esta persona se moviliza, digamos que es una persona ciega, que para poder trabajar requiere un software en su computadora que le lea la pantalla, pero si no tiene ese software está ya en una condición de discapacidad, y no por sí misma, por algo que tenga ella, sino porque las barreras que le estamos poniendo al no ponerle, en este caso, un software lector de pantalla, no le estamos permitiendo participar en igualdad de oportunidades que el resto de las personas, y por lo tanto estamos poniéndole en una situación de discapacidad. Digamos, aquí es importante decir que la discapacidad no es algo intrínseco a la persona, no es algo que la persona tenga, no es una característica que la defina, eso no es la discapacidad. La discapacidad es una situación en la que la sociedad, a partir de las barreras que le pone, coloca a una persona con discapacidad, pero no es una característica de ella, y esta encuesta tiene esta característica. Déjame, de hecho, aprender y preguntarte más respecto justamente a esta conceptualización de las personas que viven con discapacidad. Entonces, tiene que, digamos, hasta este instante lo que teníamos, el enfoque que nosotros teníamos es, si a una persona le falta algo, vive con discapacidad. Es una persona que si algo le falta físicamente, si tiene una deficiencia, según se define así, es una persona con discapacidad. El enfoque de este estudio es, eso no hace una persona
que viva con discapacidad, sino las condiciones que el entorno le brinda para que no tenga igualdad de condiciones. Correcto. Todas las barreras que le pone el entorno, en los diferentes espacios en los que esa persona se desarrolla cotidianamente, eso hace que una persona esté en una situación de discapacidad, pero no es una condición de ella, no es una de sus características, sino es una... Una persona ciega, usando tu ejemplo. Y, perdón, Chirita, muchas gracias por el café. Es café. Excelente y té. café, muchas gracias. Gracias, Chirita, que se me quedó viendo como diciendo, ¿de quién es el té? Es de Freddy. Chirita, muchas gracias. Poniendo el mismo ejemplo tuyo, una persona ciega que trabaje con una computadora, que tenga el software necesario para que ejecute el trabajo, no se considera una persona con discapacidad. En ese espacio, pero necesita el software, pero necesita además que la información que está llegándole a ese software esté accesible, es decir, que no sea una imagen en PDF que no puede ser leída por el software. Entonces no es nada más, digamos, esa herramienta, son diferentes condiciones, gracias Freddy, condiciones que facilitan que esa persona que tiene esa deficiencia visual pueda interactuar en igualdad de oportunidades que los demás. Pero si tiene igualdad de oportunidades, digamos que la computadora tenga el software correcto. Si tiene igualdad de oportunidades, ¿no es considerada una persona con discapacidad? No sería una persona con discapacidad, es una persona que sigue teniendo una deficiencia visual en este caso, pero ya no es una persona con discapacidad. Porque tiene la capacidad plena, vive con la capacidad plena de elaborar. Porque tiene todo un entorno, tiene un entorno con facilitadores que le permiten participar en igualdad de oportunidades. Y si me lo permiten, para discutir el enfoque, sé que lo voy a hacer en términos muy burdos, el enfoque de los datos que teníamos y los que tenemos hoy. Digamos que yo podría decir que antes lo que nos interesaba o lo que habíamos conseguido es saber cuántas personas con discapacidad había y de qué sexo tenían o la edad, y hoy sabemos eso, pero además sabemos si se les cumplen sus derechos y la igualdad de condiciones a la hora de ejercer esos derechos. Bueno, José lo ha mencionado muy bien, el concepto es distinto, ¿verdad? Es un enfoque más integral del concepto de lo que es discapacidad. Y mientras que los datos que teníamos miden solamente una dimensión de este marco conceptual que estamos hablando, ¿verdad? Cuando José explica de que que no es una característica, ¿verdad?, tener una deficiencia, sino es un conjunto de cosas. Por ejemplo, estamos hablando de dos conceptos claves acá a entender. Una cosa es la capacidad, ¿verdad? Usted, Randall, utiliza lentes, ¿verdad? Entonces, yo le quito sus lentes y esa es su capacidad, asumiendo que usted no requiere otro producto de apoyo que es un lente. Claro. Entonces, yo le pregunto a usted una serie de labores que realiza en su diario vivir y le digo, sin sus lentes, ¿qué tanta dificultad o qué tan problemático es para usted realizar X actividad? ¿Verdad? Manejar, por ejemplo, si yo te digo, sin lentes capacidad. Yo no manejo. Correcto, esa es su capacidad, ¿verdad? Intrínsecamente lo que su cuerpo por sí solo puede hacer. Luego tenemos el desempeño, que es otro concepto que es, ahora bien, esas mismas actividades, pero póngase los lentes. Entonces usted me dice, yo puedo conducir. Entonces usted está ahí por medio de un producto de apoyo, en este caso, puede ser también un servicio o un animal de asistencia, estando en condiciones para usted poderse trasladar en ese momento. Entonces, usted ahí ya no tiene una limitación para poder hacerlo, tiene un producto de apoyo, pero para eso usted tiene un sexo, usted tiene una educación, tiene un empleo, tiene condiciones sociodemográficas, económicas, que lo hacen poder tener ese lente, por ejemplo. Y esto es lo que investiga esta encuesta, tiene diferentes aristas o temáticas que garantizan y caracterizan ahora sí a esa población, porque esa población no está pudiendo tener igualdad de condiciones, que es la que la hace distinta para que este concepto no se pueda llevar a cabo y no podamos llevar a esa concepción de discapacidad. Y esta encuesta eso lo tenía bien claro como enfoque y era lo complejo de medir, porque yo creo que también hay que mencionar que estadísticamente este concepto, que es muy amplio, es también muy complejo de medir. Claro. Entonces se utilizan modelos estadísticos para poder juntar todas estas variables que hemos dicho y ahora sí, partir de ahí, de saber cuánta población está en situación de discapacidad y además de eso saber y conocer el grado de la discapacidad que tienen. Entonces los datos muestran que hay población con discapacidad severa y con discapacidad de leve a moderada.
y así vamos caracterizando la población, y yo creo que era lo que le decía. Ahora sí tenemos una característica que es lo que José nos comenta, y ahí podemos ya, o las instituciones competentes, focalizar una política pública para la población en general, ¿verdad? Porque yo creo que los derechos son de todos, no solamente de las personas con discapacidad, pero así nos cobija esta convención a cumplir los derechos de esta población que sin duda ha estado fuera de tener igualdades de condiciones. Claro, el ENADIS, que es la encuesta nacional sobre discapacidad, es una operación estadística que permite un acercamiento a la situación de la discapacidad en población de 18 años y más en Costa Rica, en la cual se indagan oficialmente sobre diversos temas como educación, empleo, asistencia personal, productos de apoyo, calidad de vida, entre otros. El CONAPDIS es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, porque hemos usado solo su nombre durante los primeros 20 minutos del programa, pero es eso, es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. El dato general que obtuvimos primero cuando vemos las infografías de la encuesta es que un 18,2% de las personas de 18 años o más se encuentran en situación de discapacidad. Eso, José, son 670,640 personas. Yo tengo que confesar que cuando vi el dato dije, yo me había quedado corto en mis cálculos. Sí, todos nos quedamos cortos en los cálculos. El dato más reciente era el del censo, que era el 2011, y decía que era el 10,5, 400 y resto mil. Y de toda la población, José, quisiera mencionar porque es distinto, ¿verdad? Ahora solo 18 años y más, ¿verdad? Aquí falta las personas menores de edad, pues el dato es mayor además, mayor a esta cantidad. Sí, en realidad se había, digamos, de alguna manera subestimado, ¿verdad?, la cantidad de personas, y además, tal vez aquí Fray me ayude un poquito. Estas personas viven en un hogar. ¿Cuál es el promedio de personas por hogar? 3,2 personas por hogar. Entonces, habría que multiplicar esa cantidad por 3,2. Eso nos da el dato de la cantidad de personas que viven diariamente la discapacidad en Costa Rica. O sea, no estamos hablando de una cosa poca. Sus familiares lo viven. Claro. Claro, pero te voy a contar una anécdota. En las elecciones anteriores, las elecciones nacionales y las tras anteriores, Monumental hizo los debates entre candidatos a diputados por el primer lugar de cada provincia. Y recuerdo, porque había uno y varios partidos que su elemento principal era el tema de la discapacidad, que yo planteé algunas preguntas de control en los debates a quienes venían, digamos, por ejemplo, si un candidato a diputados venía y se sentaba y decía, bueno, una de mis prioridades será darle mayor oportunidad a las personas con discapacidad. Entonces la pregunta que inmediatamente seguía era, ¿y cuántas personas con discapacidad hay en su provincia? ¿Y cuántas hay en el país? Usted sabe. Y eso nos permitía el control de saber si era una oferta realmente solo por ofrecerla o si de verdad estaba estudiando. Y recuerdo que la respuesta de la mayoría era 10% de la población, 10%. Todo el mundo hablaba del 10% de la población. Tanto al censo. Claro. Sí, exactamente, pero casi está duplicado. Casi. Y eso nos da una luz, Freddy, sobre los verdaderos datos, y finalmente, digamos, la verdad sale a relucir y nos plantea, ahora sí, un elemento sustancial comprobado de cuántas personas viven con discapacidad y cuántas viven esa discapacidad, que era lo que José decía, que son las familias además que comparten con ellos en el hogar. Sí, correcto. Aunque los datos de la encuesta no permiten dar información vía cantón o municipalidad, sí tenemos datos ahorita por región de planificación y quisiera mencionarlos. Por favor. Podemos ver que es la región Pacífico Central, de total de personas de cada una de las regiones, ¿verdad? Es importante mencionarlo. Del total de personas de la Pacífica Central, el 24% son personas en situación de discapacidad. Luego le sigue la Brunca, la Chorotega, la Central. No me molesta si me los das, sí. La Brunca con el 22,5%, la Chorotega con el 21,6%, la Central con el 17,7%, la Huetar Norte con el 16,2% y la Huetar Caribe, que es la última, con el 14%. Hay datos ya que por lo menos podemos ver y saber que no se distribuye por igual, ¿verdad? No, esto no quiere decir que un dato nacional del 18% sea que así sea igual en todas las zonas. Algo muy importante de mencionar, que estos datos es del total de personas de cada una de las regiones, pero cuando analizamos del total de esas 670,000 personas,
de cuál región es, el 70% es de la región central. Y esto es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque obviamente se concentra la población en el centro, ¿verdad? Que es la región que tiene mucho más personas, y ahí se concentran la mayor cantidad de personas. Pero es importante pues mirar la cantidad de personas que habitan en cada una de las regiones, y este indicador cambia, que es el que he mencionado anteriormente, ¿verdad? El anterior se sesga no es que se sesga, perdón, se distribuye porque la región central pesa más, pero sí muy importante mencionar las dos cosas. Claro, no, de hecho es muy interesante, porque entonces yo podría decir que del total de su población, sí, el Pacífico Central es el que agrupa mayor cantidad de personas con discapacidad. Correcto, así mismo. 24. Pero de las personas con discapacidad, la región que agrupa la mayor cantidad de ellas es la central. Correcto. Así es. Así mismo, lo has dicho muy bien. Esto se puede cruzar, Freddy, con otro dato. O sea, sí, vamos a ver, es que yo no podría, voy a replantearla, yo podría estereotipar, ¿verdad?, la situación de discapacidad con la situación socioeconómica. Por ejemplo, la Pacífico Central es una de las regiones más deprimidas del país, ¿verdad? Pero es que en mi cabeza yo no logro registrar sinceramente, digamos, una vinculación entre una situación socioeconómica vulnerable y una discapacidad. Sí, tal vez ahí me dejas. Nosotros en el sector de discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad han mantenido históricamente la relación, que es un binomio, dos monedas dos caras de una misma moneda, la relación pobreza-discapacidad. La pobreza produce discapacidad y desde la discapacidad se genera pobreza. Y esto lo comprueba la encuesta. Más del 50%, 50 y ¿cuánto por ciento? 56. 53, pero José, solamente me gustaría mencionar que no es pobreza, ¿verdad? Lo que me dio la encuesta, me dio el ingreso de las personas. Okay. Y eso es muy distinto, porque sí me gustaría como aclarar que metodológicamente, pues yo puedo tener hogares con algún tipo de ingreso, pero no necesariamente es el que tienen para disfrute, porque puede ser que lo deba, claro, etcétera, ¿verdad? Está medido el ingreso de las personas, que generalmente eso nos puede estratificar, tiene toda la razón, José, ¿verdad? Nos estratifica y nos dice que que el 30,3% de las personas en situación de discapacidad están concentradas en el primer quintil, es decir, en el 20% de los hogares con menores ingresos. Y si vemos el segundo quintil y lo sumamos, está concentrado en el primero y segundo quintil el 53% de las personas en situación de discapacidad. 54.7. Ok. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahí es cuando José nos dice, y si yo no tengo ingresos, ¿verdad? Pues no puedo tener los lentes, no puedo tener los productos de apoyo, el entorno todavía se me vuelve más complicado, ¿verdad? Que es lo que enfatizan las organizaciones de personas con discapacidad. Claro, déjame resaltar nada más eso, más de la mitad de las personas con discapacidad están en el 40% de hogares que menos ingresos tienen. Correcto, así es. Ok. Y el 17% está, el 15,3% de personas de 18 años y más está en el quinto quintil de ingresos más altos, es decir, el 20% de... ¿Cuál porcentaje? El 15%. Ok, 1,5, digamos, de cada 10. Correcto. José, cuando vos decís la pobreza, haciendo la aclaración estadística que hace Freddy, cuando vos decís la pobreza genera discapacidad, ¿me puedes explicar ese concepto? Claro. Porque, ¿sabes por qué? Porque es que cuando yo pienso en eso, le huyo a caer en un estereotipo de decir, una persona que nace en un hogar pobre tiene más posibilidades de nacer con una discapacidad física. No le encuentro una relación, a menos de que vos me la aclares. A ver, no solamente porque no nacería con una discapacidad, nacería con una deficiencia, con una condición de salud determinada, que justamente por las barreras que va a encontrarse al no poder, por ejemplo, Fred lo está mencionando, justamente, o sea, de las personas, según los datos de la encuesta, de las personas que requieren algún producto de apoyo, ¿verdad? Tiendas, bastones, sillas de ruedas, etcétera. ¿Cuál era el porcentaje que no podía comprar? El 25, el que... Acá. Ok. La tenés ahí a mano. De las personas que no tienen, pero que lo requieren, el 68,9% no lo pueden comprar, por eso es que no lo tienen. Okay. Por eso es que no lo tienen, porque no lo pueden pagar. Y justamente desde el marco teórico que estamos diciendo es personas, no por su deficiencia, sino por las condiciones del entorno, un entorno que no le brinda servicios accesibles,
una persona que no puede tener acceso a los productos de apoyo que requiere, una silla de ruedas adecuada, un software, ¿verdad?, etcétera. Vive con una discapacidad. Eso lo hace estar en una situación de discapacidad. Ok, y entonces, si me dejas aclararme las ideas, nacer en un hogar pobre, ¿verdad?, con una deficiencia, correcto, te hace más propenso y vulnerable a vivir en una situación de discapacidad. Claro. ¿Es así? Claro, que además va a tener menores accesos a servicios como educación, ¿verdad?, como transporte, como salud, ¿verdad?, y eso hace más vulnerable a una persona. Entonces, una persona que nazca, una de ese 15% que nazca en el quintil más alto, que nazca con la misma deficiencia de una persona que nazca en el quintil más bajo, no va a vivir necesariamente en una condición de discapacidad porque el entorno le permite es correcto, corregirla. Claro, vas a poder tener acceso a, por ejemplo, a servicios de estimulación temprana, vas a tener acceso a servicios de terapias diferentes, las que requieras, o sea, vas a tener acceso a los servicios de apoyo, vas a tener acceso a productos de apoyo, etcétera. O sea, son otras condiciones para poder decir que no está en una situación de discapacidad. Freddy, bajo tu experiencia, no necesariamente con datos estadísticos, ¿qué hace que un hogar salga de la pobreza? Bueno, acá nosotros no medimos eso, pero depende mucho de los ingresos. Claro. Ajá, los ingresos es uno. De la educación, ajá, la zona donde vivan, ¿verdad? En sí hay muchas variables sociodemográficas y económicas que inciden que una persona no tenga el acceso a los servicios. Y bueno, y usted que claro, también ha estado en otras mesas de trabajo con otros compañeros del instituto, sabe que el índice de pobreza multidimensional, ¿verdad?, que son muchas las dimensiones para considerar una situación en pobreza, ¿verdad? Pero sin duda muchas de estas son todas las que he mencionado, claro, que lo hace mucho más vulnerable. Pero yo lo que estaba pensando era sobre una reflexión, no necesariamente estadística, de decir, por ejemplo, si una familia tiene una carencia de servicios básicos, ajá, entonces eso en el índice multidimensional lo hace ubicarse debajo de la línea de pobreza. Lo que estaba pensando es, cuando un hogar es pobre, correcto, ¿verdad?, en términos prácticos, ¿qué te hace que lo saques de la pobreza? Bueno, el ingreso es uno, o sea, digamos, si vos agarras y le mejoras el ingreso, lo sacas de la pobreza, ¿verdad? Otro elemento, bueno, el ingreso de trabajo, que puedan trabajar, ¿verdad?, no asistencial, una mayor educación, la educación, la vivienda, también pues la salud, aunque está relacionado, ¿verdad?, para poder trabajar hay que tener buena salud. Son elementos que creo que son vitales, ¿verdad? Bueno, y la otra de las transferencias del Estado que pueden sacar a una persona en situación de discapacidad. De una política asistencialista, digamos. Claro, pero es que te pregunté esto porque quiero adecuarlo ahora a esta población. Cuando vos decís, bueno, vos naciste con una deficiencia en un hogar del último quintil. Nació alguien con una deficiencia y alguien sin una deficiencia en un hogar del primer quintil. Ok, vos necesitas generar algo para sacar a los dos hogares de la pobreza. Para el hogar donde no hay una persona con deficiencia, entonces le es más fácil el acceso a la educación, al trabajo y por lo tanto a el ingreso. Okay. El otro hogar, exactamente en el mismo lugar, exactamente bajo las mismas condiciones, pero con una persona con una deficiencia, tiene un mayor obstáculo para la educación, bajo los términos en que la manejamos en Costa Rica, para el ingreso y para el empleo, José. Y además les son muchas cosas. Es un castigo doble, son los números de la rifa. No lo veamos como castigo, a ver, son las... No, me refiero, es un castigo del Estado. Correcto, pero veamos otra cosa además, generalmente pasa que una de las personas del hogar mayores que está trabajando, generalmente pasa con las mujeres, y la encuesta lo dice así, tiene que dejar de trabajar, es decir, dejar de percibir un ingreso para dedicarse a la asistencia de esta persona con discapacidad. Entonces eso nos reduce el nivel de ingreso, pero además hay gastos adicionales asociados a la condición de salud de esta persona que tiene una deficiencia. Por ejemplo, si es una persona con una lesión cerebral, lo que llamaban parálisis cerebral, probablemente requiera pañales, probablemente requiera algún tipo de suplemento alimenticio, y eso hay que comprarlo, y eso obviamente incrementa el nivel de gasto, con una disminución en el ingreso, porque hubo una persona mayor de edad de esa familia que tuvo que dejar de trabajar. Entonces, inclusive, nosotros estamos desde CONAPDES también haciendo una propuesta para una medición diferenciada de la pobreza en la población con discapacidad, porque resulta que las necesidades que tienen las familias donde hay una persona con discapacidad son mayores a las que tiene una familia donde no hay una persona con discapacidad. Y los gastos asociados a satisfacer esas necesidades se incrementan. Claro, pero si me permitís poner un ejemplo muy gráfico. Ok, digamos que todos nacemos en la vida con un bultito, ¿verdad?, que es la carga, digamos, que tenemos que llevar. Entonces, bueno, yo puedo decir,
Voy a poner mi ejemplo, y transparentemente son datos reales. Yo puedo decir que yo nací en una casa en Cartago, ¿verdad? Que era propia de mis papás. Ese bulto era más liviano que el de otros personas que nacieron exactamente en el mismo lugar, que no tenían casa propia. Bueno, pero resulta que en mi casa mis papás son divorciados, somos 3 hermanos y mi mamá tuvo que salir a trabajar. Eso me cargó un poquitico más el bulto. Claro. Okay. Alguien que naciera no en Cartago, sino en un área rural, bajo las distribuciones del trabajo que tenemos en Costa Rica, ese bulto le pesa más. Okay. Cuando vos naciste, aunque fuera en el área rural, de la mitad de los quintiles hacia arriba, tu bulto se alivia. Mientras vas bajando, le van metiendo blocks al bulto. Sí. Okay. Entonces, vos de por sí, naciendo en cualquier condición, tenés un bulto más pesado en el área del Pacífico Central, por ejemplo, que en el área central. Ok. Cuando vos no tenés, cuando nace una persona con una deficiencia, entonces viene el bulto más cargado, pero además cuando agarras al cuidador y lo agregas, digamos, a que no puedes salir a trabajar, le pones el doble bulto a la familia. Y además, cuando necesitas el trabajo para asegurar a la población de tu casa para que tenga acceso a los pañales o a los servicios de salud, y no puedes porque tienes que decidir entre salir a trabajar y cuidar a esa persona, le pones 4 bultos encima, ¿verdad? Y entonces, además, cuando necesitas el empleo y no tenés acceso ya más grande al empleo, le pones 6 bultos encima. Es decir, realmente cuando vos comparas a los hogares, entre el que yo nací en Cartago en el 82 y una persona con una deficiencia en el Pacífico Central de 1982 del último quintil, mi carga es 10, 15, 20, 25 veces más liviana que la carga de ese hogar. Así es. Entonces, ¿qué nos dice la encuesta? Que nos está dando datos para que se dé política pública, definir programas realmente estratégicos, definir proyectos estratégicos para realmente atender las necesidades reales de la población con discapacidad. No definir política pública puro ojímetro, como permítame la expresión, o puro olfato. Así es como se hace. ¿Verdad? No. Tenemos datos, evidencia empírica, científica, hecha de manera rigurosa para saber dónde debemos realmente apuntar los recursos escasos que tiene el Estado costarricense. Pero ve qué complicado además, porque le voy a sumar un par de elementos. Ok, yo nací con el bulto con algún peso en específico, pero además soy hombre, blanco, heterosexual. Eso me brinda que mi bulto sea más liviano que una población, digamos, un niño de mi edad, negro, y homosexual, por ejemplo, en Costa Rica. O una mujer negra o homosexual en Costa Rica. Ahí se compró las rifas completas. Y no estoy surgiendo desde el estereotipo, sino desde los datos. Es decir... Es el enfoque de la interseccionalidad. Exactamente. Claro. Que es decir, bueno, si vos sos hombre, tenés menos números de la rifa, realmente. Y eso es tremendamente doloroso. Menos para que la vida te cueste. Si sos mujer, tenés más números de la rifa para que la vida te cueste. Y esto lo cruzo con el dato que nos da la encuesta. Claro. De la población con discapacidad, entiendo, ¿verdad? No es Sí. Sí, de la población con discapacidad, el 39.1% son hombres y el 60.9% son mujeres. José, ¿qué diferencia hay entre ser un hombre en condición de discapacidad y una mujer en condición de discapacidad? Un poco lo que vos acabas de decir, un poco también desde el enfoque de género, ¿verdad? Con toda la... la exclusión en Costa Rica es estructural, ¿verdad? Y en este caso, yo creo que no es casualidad o no es azar que haya salido este dato de 60.9% de la población con discapacidad que sea mujer. ¿Por qué? Porque tienen menor posibilidad, digamos, por su condición de género, de tener un trato igualitario. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en una familia pobre que tiene que escoger entre mandar a un niño sin discapacidad y a una niña con discapacidad a la escuela, porque tienen que escogen mandar al niño. Eso nos pone en una mayor vulnerabilidad. Pasa también por una cuestión que tiene que ver con edad, ¿verdad? Pasa también con una cuestión que tiene que ver con edad, porque hay una mayor esperanza de vida en las mujeres. Pero también pasa por una situación de acceso a servicios de salud.
Justamente el miércoles, la compañera Erika Álvarez, la presidenta de la Junta Directiva nuestra, hacía la observación. O sea, en Costa Rica solo hay 2 camillas accesibles para que las mujeres con discapacidad física se hagan, por ejemplo, un Papa Nicolau. ¿Solo hay 2 camillas? Sí, señor. O sea, ¿qué acceso a servicios de salud igualitario para que 400.000 mujeres se hagan eso? Tienen las mujeres con discapacidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De igualdad de oportunidades, ¿verdad? De eso se trata esto. Claro, porque te digo una cosa, la encuesta es una buenísima noticia, pero es una vergonzosísima noticia. En el sentido de que usted dice, voy a tomarme una foto, ¿verdad? Y entonces tírese al barro, despeínese, póngase la peor ropa que tenga, y es una buena noticia que tomó una foto, pero como salió una foto, es horrible. Una radiografía es de la realidad lo que está pasando. Claro, pero es una radiografía donde estamos absolutamente fracturados. Y eso duele, y duele realmente porque como país en la política pública no hemos impulsado esto, porque, nótese, yo no sé si tienen los datos, no creo que lo tengan realmente, si no Freddy me aclarará, pero el nacer con una deficiencia no debe ser una gran diferencia entre ser hombre y ser mujer. Es decir, no es que las mujeres nazcan con más deficiencias, o las mujeres nazcan, ¿verdad? Pero ¿por qué hay más mujeres que viven en condición de discapacidad? Porque no es la deficiencia la que marca la discapacidad, en este caso son las situaciones, y la situación para la mujer es tremendamente más compleja. Es más, voy a jugar de estadístico, 20% más compleja para las mujeres que para los hombres. Bueno, yo creo que lo que quiere señalar es que es más complicado en todas las dimensiones prácticamente, ¿verdad? Y son datos que vienen dándose con toda la encuesta, donde las mujeres al estar en una mayor situación de discapacidad también todos los indicadores pues estarían mucho más complicados para ellas. No tenemos datos para responderle sobre la deficiencia, pero digamos, al nacer, sin embargo es algo que también el CONACYT es importante mencionar, que en algún momento estará trabajando por un registro, digamos, o certificado de discapacidad, pero yo creo que es ajeno a este tema. Pero sí mencionarle, porque ahorita cuando usted decía esto y analizamos las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Porque es un 54%, de estas el 70% son mujeres. ¿Verdad? Son mujeres, el 70% de mujeres en situación de discapacidad que están fuera del mercado laboral. Y llama la atención cuando esto no tengo los datos ahorita de cruzarlo, pero insto a todos esos investigadores que lo hagan, y al mismo CONACYT con estos datos, porque hay muchísima información y no todo podemos tenerlo en el momento, pero por ejemplo tenemos un 70% de mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo, y tenemos un 60% de mujeres que son las que cuidan a personas con discapacidad. Claro. Entonces ahí definitivamente son mujeres en situación de discapacidad que muchas veces están cuidando a otras mujeres, pero y el 90% de estas son ayudas no remuneradas. Eso es lo que quería hacer, exactamente. ¿Verdad? O sea, entonces, que de las personas que viven en discapacidad, exacto, el 60% son mujeres y el 90% de ellas son no remuneradas. Es decir, es un trabajo además no remunerado, prácticamente invisible, 24/7, 365 días del año. Y bien que mal, y lo digo, créanme, con experiencia propia, tremendamente menospreciado. Claro. O sea, tremendamente menospreciado es que no se ve, igual que el trabajo en la casa, digamos, muchas veces se ve como, le tocó, ¿verdad? O vive ahí, conozco un caso, vive ahí y entonces que se encargue de eso. Ni siquiera le preguntaron si quería a la persona. Le tocó, y le tocó una vida. Lo que pasa es que cuando ustedes me contaron y me informaron y me enseñaron sobre el enfoque, me parece que el ejemplo en la práctica más claro es digamos, de decir, vamos a ver, si nacen igual cantidad de hombres y de mujeres en Costa Rica, previendo que tenga una diferencia, con deficiencias, ¿por qué hay más mujeres en condición de discapacidad que hombres si nacen exactamente la misma cantidad? Porque por las condiciones. No, esa es la explicación. Vivimos en un entorno social de androcéntrico, es decir, girado y construido a partir de lo masculino. Entonces no está estructuradas las condiciones del país para considerar con igualdad de género las relaciones sociales. Por tanto, es de esperarse que, digamos, sin saber cuál es el dato de cuántas personas nacen, como estás diciendo, el ejemplo de cuántos niños, niñas nacen con alguna deficiencia. Claro, pero uno podría prever que es parecido. Sí, uno podría pensar que es parecido, pero a ver, no sé, en una sociedad androcéntrica, es decir, machista, para decirlo en términos más llanos, es machista, entonces donde está estructurado toda la sociedad en función de lo masculino, claro, es una condición además que se suma a esas
barreras que ya dijimos antes, que son las que propician la exclusión y por tanto la discapacidad. Y respecto a los grados de discapacidad, que es otra información muy interesante, el 14,4% de la población costarricense mayor de 18 años en condición de discapacidad tiene una discapacidad severa. El 3,8% tiene una discapacidad leve o moderada. Y uno podría decir, esto es un número, no es un número. Realmente la diferencia en el estilo de vida y en lo que una persona tenga que enfrentar diariamente, la diferencia entre una discapacidad leve, una moderada y una severa, es profundo y tremendamente complicado, Freddy. Sí, correcto. Y es que cuando vemos esto por grados de discapacidad y analizamos los grupos de edad de las personas en situación de discapacidad, de ese 670,000 personas en situación, el 40% son personas de 65 años y más, mientras que el 51% son personas de 36 a 64 años. Entonces uno comienza a conocer y a abordar más en los datos y ya comienza a darle una cara, ¿verdad? Esto, sabiendo también que el 63% son mujeres. ¿Verdad? Aquí aumenta un poco más, claro, del que teníamos. El 63% de las personas que están en una situación de discapacidad severa son mujeres. Sigue dando mucho más alto que el porcentaje a nivel nacional. ¿Eso por qué pasa, Freddy? Ya, es que eso es multicausal, ¿verdad? Y José lo ha dicho, o sea, la encuesta, arrojar las causas no las puede tener ahorita, digamos. Creo que es un trabajo que hay que seguir haciendo, que el colegio... Estoy claro que te hice una pregunta complicadísima, pero es para revelar, digamos... Es que a ver, un poco... Cuando vos empezás a preguntarte, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Es cuando te das cuenta de la deuda estatal, no gubernamental, estatal, que el Estado costarricense tiene con las personas en condiciones de discapacidad. El ejemplo más clásico, entonces, la persona que se moviliza en silla de ruedas. Es decir, si la variable que más peso tiene en la definición de una persona en situación de discapacidad o no es el entorno, yo invitaría a cualquier persona que se monte en una silla de ruedas, que salga a la calle en cualquier zona urbana en Costa Rica y que trate de conducirse en igualdad de oportunidades que una persona que camina, para que trate de esquivar la cantidad de obstáculos que hay en las aceras, cuando las aceras es que sirven, porque te vas por la acera y te encuentras un poste en media acera, o un mupi, o te encuentras un cable que está sosteniendo un poste, qué sé yo, solo para decir eso. De hecho, hasta instituciones públicas. O sea, a mí me pasó que el miércoles fui a la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, ¿verdad? Yo no soy muy amigo de caminar, lo admito, y pueden criticarme lo que quieran, pero yo decía que haya campo en el parqueo que está frente a la facultad. No había, entonces tuve que dejar el carro en otro lado más largo. Y que no tenés ningún problema de movilidad. No tengo ningún problema de movilidad, eso te iba a decir, no tengo ningún problema de movilidad. Cuando llegué a la facultad iba jadeando completamente. Yo decía, por Dios, o sea, realmente la caminada en cuesta que tuve que pegarme en una institución pública, digamos, que debería ser garantía del cumplimiento de la accesibilidad, y yo llegué muriéndome. Y yo lo pensé, yo dije, ¿cómo subirá esta cuesta? O sea, alguien en silla de ruedas llega aquí absolutamente fundido y tendrá que parar 80 veces para tomar aire y sin brazos. Entonces, por eso es que no extraña que el 14%, casi 15% de las personas estén en una condición de discapacidad severa, porque los entornos en Costa Rica no son accesibles. O sea, no vivimos en ciudades que sean amigables, ni en entornos que tengan inclusión, diseño universal, y que por lo tanto permita que las personas puedan movilizarse, puedan interactuar, ¿verdad? con libertad. Es decir, y esto si lo llevamos todavía, digamos, al sector rural, donde hay todavía menores condiciones para esto, ¿no? O sea, José, también es importante mencionar que la encuesta y uno de los factores que también hablamos del entorno es las actitudes de otras personas, es fundamental. ¿verdad? Porque eso también influye en la condición de discapacidad de las personas. Y es que la encuesta también nos dice que el 23,9% de las personas con discapacidad ha sufrido discriminación en los últimos 12 meses. Y cuando le preguntamos cuáles son esos motivos de discriminación, el 36%, cerca del 36% nos dice que por enfermedad o condición de salud. No están diciendo que por su discapacidad, desde ese concepto a priori que la persona considera, ¿verdad? No es el mismo concepto que estamos hablando en esta encuesta. Estamos hablando que cerca del 36% piensa que por una condición de enfermedad o condición de salud. Es decir, por sí solo, por alguna característica que se tiene en ese momento.
Y por su deficiencia. No necesariamente, ¿verdad? Porque tal vez José aquí lo puede abordar mucho mejor que yo, porque creo que las personas también le preguntamos y el 11,5% dijo que por discapacidad, y muchas veces las personas en el concepto común que yo creo que en los hogares y quien nos escucha está pensando que una persona con discapacidad, cuando uno piensa, es aquella que tiene una deficiencia, ¿verdad? Que es ciega, que es sorda, ¿verdad? Que en eso están pensando, y las personas en un 11% dijeron que eran discriminadas por esto, dijeron en un 36% por su condición de salud, la misma que puede tener usted, la misma que puedo tener yo. ¿Por qué? Porque también es discriminada por eso, ¿verdad? O sea, no por su discapacidad, porque ellos lo ven más allá de eso. Sí, entonces sí podemos ver como las dos diferencias que hay, porque a eso nos atañe a todos, ¿verdad? No todos, porque la mayoría de personas que dicen tener una discapacidad muchas veces son diagnosticadas médicamente, que hay una distinción, ¿verdad? Sí, tal vez aquí es importante entender el concepto de condición de salud que determina la Organización Mundial de la Salud. Es una persona con condición de salud, ahí cabe el concepto de enfermedad crónica, cabe el concepto de síndromes, trastornos y deficiencias, todo entre el concepto de condición de salud, pero eso no es la discapacidad, como hemos visto en el proceso de esta conversación. Pero también habría que ver, ¿verdad? Si una persona que no está en una situación de discapacidad, que tenga la misma condición de salud que otra que sí lo está, sufre discriminación, porque la discriminación sí se sufre, la discapacidad no, la discriminación es la que se sufre. Entonces habría que verlo, ese dato tal vez lo podríamos sacar después, porque son los datos que podríamos sacar después de esto. Ver una persona con una condición de salud sin condición de discapacidad, pero otra que sí está en una condición de discapacidad, en una situación de discapacidad que tiene la misma condición de salud, ver cuál de las dos ha sido discriminada y cuál no, porque probablemente a esa persona en situación de discapacidad, ¿verdad?, ha sido discriminada desde su perspectiva por su condición de salud, pero en realidad está asociado eso con la discapacidad, porque la otra persona sin la condición de salud, sin la discapacidad, con la misma condición de salud no ha sido discriminada. Claro. Y habría que también aquí, otra vez con este enfoque interseccionalidad, agregar la condición de género, ¿verdad? A ver también si es una mujer con esa misma condición de salud, ¿verdad?, que un hombre, cuál ha sido discriminado y cuál no. Son datos que habría que tal vez más adelante, ¿verdad?, investigaciones que podamos hacer a partir de estos datos, determinar. De hecho, los datos que nos da la encuesta son riquísimos, y ya yo duré una hora hablando del tres de ellos nada más, así es que voy a ir avanzando. El estado conyugal de las personas con discapacidad: 50% en unión libres o casadas, 33,5% separados, divorciados o viudos, y 17,3% solteras. Claro. Esto nos bota un estereotipo, que las personas con discapacidad no se casan, no tienen una sexualidad, no, que ese es otro tema que se investigó también, José. Se le preguntó a las personas sobre la última relación sexual que tuvieron, ¿verdad? Y es aquí importante mencionar que los datos llaman la atención, porque realmente los estoy buscando, si me da un momentito. El 37,3% de las personas en situación de discapacidad dice que su última relación sexual fue hace un año o más, ¿verdad? Si bien tuvieron relaciones sexuales también hace más de un año, pero el 25,9% dice que hace menos de una semana, y tan solo el 4% dice que nunca ha tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Y aquí ese mito que José menciona, pues, que las personas con discapacidad no viven su sexualidad plena, su sexualidad, son personas asexuadas, ¿verdad? Hay una experiencia de una compañera que nos decía, que nos contaban que la chiquita, una mujer con síndrome de Down, pues si ella nunca le va a venir la regla porque tiene síndrome de Down. Eso no es así. Sí, pero son los estereotipos que hay, los prejuicios que hay, ¿verdad? Claro. Los mitos que hay alrededor de la discapacidad, y que desde la encuesta podremos también empezar a derribar esos mitos. Respecto a la educación, primaria incompleta 19,6, completa 28, secundaria incompleta 16,1, completa 10,8, educación superior 17,1. Esto, aquí volvemos al enfoque integral, digamos, del tema de la situación con discapacidad. Es decir, mientras más usted tenga acceso a la educación, disminuye
la posibilidad de que usted viva en condición de discapacidad, Correcto. pese a tener una deficiencia. O sea, sí, podría facilitarle un entorno más donde pueda gozar de sus derechos. Porque la educación te facilita preparación para un trabajo bien remunerado, pero además te facilita mayores herramientas para luchar por tus derechos. Es correcto, te empodera más. O sea, una Así concepción más clara, por ejemplo, no quiero caer en el estereotipo, pero realmente, cuando usted pasa por la universidad, por ejemplo, significa que consume más, digamos, noticias nacionales, lee más, y eso le permite decir, voy a poner un salacuartazo, porque resulta que en mi comunidad no hay aceras que yo pueda andar en mi silla de ruedas, ¿verdad? Que es diferente a alguna persona que tenga una primaria incompleta, que no solo pasa, digamos, porque no conceptualice de manera completa lo que puede hacer, sino porque seguramente va a tener muchas otras preocupaciones más. Sí, claro. Digamos, ni siquiera va a tener una silla de ruedas para poder andar por esas aceras. Correcto. Aquí nos da muchos datos para retos que el país tiene. O sea, en realidad la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es una ley que es supraconstitucional en el tanto que cobija derechos humanos, nos obliga como país que ratificamos la convención a migrar hacia un sistema educativo inclusivo. ¿Qué significa esto? O sea, es un sistema educativo que brinde las mismas oportunidades para todas las personas. Esto nos bota el modelo educativo segregante, aquel en el que teníamos escuelas de educación especial por fuera, aulas, lo que llamamos aulas integradas, tercer y cuarto ciclo de educación especial, donde los estudiantes con discapacidad iban, pero no estaban realmente teniendo una educación en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes. Entonces, este dato de educación nos dice por dónde van las brechas en cuanto a asistencia, o sea, y en cuanto a digamos, título de repente, pero no necesariamente nos dice datos que tenemos que, eso nos lleva a un reto de investigación posterior a partir de esto, de la pertinencia de esta educación para las personas con discapacidad. Nosotros nos encontramos con datos del censo del 2011, personas con discapacidad que ya estaban escolarizadas con sexto grado o cursando secundaria, que no sabían leer y escribir. ¿Por qué? Porque por las adecuaciones curriculares, qué sé yo. Eso es otro tema. Pero a ver, Costa Rica tiene un reto en cuanto a educación inclusiva. Ya hay un decreto para hacer la educación inclusiva posible en Costa Rica. Pero eso nos implica muchas cosas en cuanto a la cultura educativa. ¿Verdad? Claro, pero es que, como dirían los abuelos, del dicho al hecho hay un largo trecho. El asunto es determinar cuál es ese trecho. Exactamente, el asunto es cuánto nos falta para llegar ahí. Porque la ley 7600, ¿cuántos años tiene? 96, tiene este año 23 años. Imagínate, y yo creo que estamos súper lejos. Claro, las organizaciones de personas se cumplen. Las organizaciones de personas con discapacidad dicen con toda razón que es más lo pendiente que lo cumplido. Sí, claro, está menos del 50% de cumplimiento. Ahora que Freddy nos hablaba sobre la discriminación, recordé, estaba intentando determinar dónde lo vi, ya me acordé dónde lo vi. Hay un programa que a mí me gusta mucho, se llama Chumel Torres, que hizo un examen una prueba, un experimento social respecto a las personas que viven en condición de discapacidad. Es en México donde se graba el programa. Y entonces salieron a recorrer México en silla de ruedas. Por supuesto que no pudieron. Y lo otro que intentaron hacer era parar un taxi en silla de ruedas. Y parar un taxi en silla de ruedas simplemente era 10 taxis pasando sin pararle. Yo creo que eso que vimos en ese experimento social se puede extrapolar clarísimamente a Costa Rica. Así es. Son las actitudes que decía Freddy antes. En Costa Rica se supone, no lo puedo afirmar, que es el 100% del transporte público, buses, es accesible. Pero una persona en silla de ruedas muchas veces tiene que esperar varios buses para que le pare. ¿Por qué? Bueno, actitudes. Se supone que tiene rampa y que funciona. Los choferes no paran. En muchos casos no paran. Bueno, yo creo que un dato que mencionábamos antes, que la parte de educación, ¿verdad? De las personas que asisten, aquí señalar que eran las personas de 18 años y más, ¿verdad? Que obviamente las personas que asisten a la educación, la mayoría son menores de edad, pero hay un grupo importante en esta condición que se asiste. Y parte de lo que ustedes mencionan de accesibilidad, el 55% de las personas que asisten actualmente menciona que la infraestructura educativa no es accesible, ¿verdad? O sea, esto es un dato que yo creo que la encuesta roja es importante ser considerado.
y pues vislumbra esto que estamos conversando de la accesibilidad. Correcto. ¿Verdad? Y que cobra realmente interés. Acá es muy importante mencionar que los centros educativos públicos y privados, ¿verdad? Aquí no hay distinción, ese 55% agrupa a ambos, y es muy importante como considerarlo. Y también se le preguntaba si recibían apoyos educativos, que la encuesta también pues facilita eso, y pues la gran mayoría de personas en situación de discapacidad no recibe productos o apoyos educativos, perdón. Claro que es muy complicado. Yo creo que si uno va y le pregunta a directores de escuelas a lo largo y ancho del país si su escuela es accesible, la mayoría te dirá, claro, hay rampas, y la accesibilidad desde la educación es mucho más complejo como una rampa en la escuela. Sí, por supuesto. Se preguntaba, no sé si vos tenés por ahí lo que se preguntaba, Freddy. ¿De accesibilidad? Sí, respecto a accesibilidad. Bueno, con accesibilidad sí era más estructural, porque se consideraban, por ejemplo, si los espacios y las condiciones espaciales permitían el desplazamiento de la población en general, como rampas para las personas que usen silla de ruedas u otros, puertas con agarradera de palanca, puertas y pasillos anchos para quienes usen sillas de ruedas u otros, ascensor o elevador cuando realmente se requiere, luces de alerta visual y alarmas de audio, barras de apoyo o gradas con baranda y mobiliario adaptado, entre otras. Pero esto forma parte de lo que mide la ley 7600, correcto, ¿verdad? Como accesible. Pero además, eso respecto a infraestructura. Pero claro, ahora que dijiste educación, profesionales de apoyo. Sí, perdón, tal vez me refiero a eso, porque también mencioné lo de los productos educativos, y importante mencionar que se brindan adecuaciones curriculares significativas y no significativas, las modificaciones o provisión de recursos y personal docente que permite el acceso a la educación a todas las personas de manera integral, ¿verdad? Esos son los servicios que se brindan actualmente, y esos, pues la mayoría de personas en situación de discapacidad dice que no los recibe. No los recibe. Entonces, por eso, cuando hablamos de educación inclusiva, tenemos muchísimo camino por andar. Creo que lo importante, para ver el vaso medio lleno, es que ya se empezó a caminar por esa ruta, digamos. Ya hay un decreto, ya hay un plan para caminar en ese sentido, y lo está dirigiendo el MED, ¿verdad? Como corresponde, ¿verdad? Les toca. Por eso, como corresponde, y lo están dirigiendo, y ya al menos la buena noticia es que ya estamos caminando hacia ahí, ¿verdad? Digamos que en mi caso me gusta ser positivo, ¿verdad? Y como este vaso, verlo medio lleno y no medio vacío. Dichoso, José. Okay. Que es tan positivo, porque a mí hay un dato que me paró el pelo realmente, muchos, pero hay uno que me paró el pelo. El 15% de las personas en discapacidad señala que ha habido situaciones de violencia sexual. Yo no sé cuál es el porcentaje de las personas que no viven en condición de discapacidad, no tengo idea cuál es, pero sospecho que este debe ser mucho más alto que ese. Sí, porque es el restante. Si hay un 18,2% de población en situación de discapacidad mayor de 18 años, el 81, ya lo tengo aquí, el 81,8% es el que tiene... Yo debía haberlo llevado usted a la presentación de mi tesis. El dato, Morrando, el dato completo, 64,4% de las personas con discapacidad han experimentado manifestaciones de violencia en su vida. Sí. Por ejemplo, 59% violencia, por ejemplo, de tipo que les han gritado, que les han insultado, que les han humillado, descalificado. 32,7% les han golpeado, de violencia física, herido, jalado del pelo, empujado, pateado. 14,8% les han obligado a hacer cosas de naturaleza sexual, lo que decías. Sí, es complicadísimo. Y incluso para ser más gráfico, usted que está en casa, imagínese que usted le pide a 10 personas en condición de discapacidad que se paren frente a usted, en fila, digamos a lo ancho, y usted les diga, bueno, que den un paso al frente quienes han vivido situaciones de violencia. 6 de esas 10 le van a dar un paso al frente y decir yo. Los vuelve a tirar para atrás y le dice, bueno, ¿a cuántos de ustedes los han humillado, insultado, gritado? 6 otra vez se le vienen para adelante y dicen, nosotros 6 hemos vivido esto. Y después los vuelve a tirar para atrás y les pregunta, ¿y ya una agresión física, golpeado, herido? Hay 3 que vienen y dicen nosotros. Ese es el porcentaje realmente. Y hay uno de cada 10 que usted agrupe, 10 y un poquito más. Sí. O sea, para ser completo, hay 2. No. Sí. 2 de 20. No. 3 de 30 sería, vamos a ver. Fue, ayúdeme. Para poner 14,8 en términos completos. Si yo agarro una lista, si yo agarro a 15 personas, las paro al frente, ¿cuánto es el 15% de 15?
No, porque lo estás haciendo mal. Yo creo que es como 100, de cada 100 personas, 14 realmente bueno, van a sí, salir. ya llegas Pero le caminan al frente y dicen yo, eso es tremendamente doloroso. Randall, aquí también, y que no están en esos datos que estamos viendo, y que es un dato que, si bien es un porcentaje menor, es importante señalarlo, que un 4% también manifiesta que le han negado o limitado la alimentación, el aseo personal y tomar medicamentos que requieren. Okay. Ver todo esto agrupado. Entonces la deficiencia, el entorno y tras eso la gente que lo rodea. Más allá del entorno, digamos, físico, socioeconómico, la gente que lo rodea. Alguien que no les da comida, por ejemplo. Por ejemplo, y esto tiene rostro, Randall, es que es eso. Sí, pero creo que también es preocupante el dato que menciona Randall del 15% de que la han acosado, obligado a hacer cosas, cuando realmente el 62% de las personas en situación de discapacidad son mujeres. ¿Verdad? Que esto se agrava también muchísimo, y yo creo que es que ponerle atención. Yo creo que la encuesta aborda tantas temáticas, y creo que es un instrumento que fue hecho para que sea tomado en consideración, para que se formulen políticas que sean focalizadas y que no se ande, como José lo mencionaba, sin ahí pensando en... A lo Jiménez. ¿Verdad? Correcto. Y ese es el fin, de que también el Instituto de Estadísticas participe y realice una encuesta como esta de un carácter importante, que lo es, ¿verdad? Yo creo que es muy importante como mencionar esto, que ya se dispone para todos, para toda la ciudadanía, tanto el sector público como el sector privado, que tiene relación a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. 3:10, permítanme ir a la pausa comercial y regresamos con más. Hay un grupo de datos que plantea la encuesta sobre calidad de vida y satisfacción. Yo les quiero dejar una pregunta sobre el tapete, que tal vez no está relacionada con la estadística en específico, pero que podemos tener algunas pistas, y es: ¿la población que vive en condición de discapacidad es feliz? 3:10, vamos a la pausa y regresamos con más. Ok. Tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 20 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy hablando de la encuesta nacional sobre discapacidad. José Alberto, les planteo una pregunta que sé que es complicada, por eso les di chance del corte comercial, de si las personas que viven en condición de discapacidad son felices. Híjole, es complicado decirlo. Es difícil saber si todas las personas con discapacidad son felices. Sí, supongo que no, porque como todas las personas somos difíciles. O sea, pero a ver, una de las preguntas que podría estar vinculada con eso es la satisfacción, con la satisfacción y calidad de vida. Y los datos nos dicen que el 78% están satisfechas con las relaciones personales, el 74% con la ubicación de su vivienda. Un dato interesante es que el 72,8% está satisfecha consigo mismo, y uno podría pensar, sí, digamos, de repente por ahí anda la felicidad, ¿verdad? Esa es muy interesante. Sí, claro, pero sin embargo, un aspecto que nos puede tener en un nivel, no sé si cercano a la felicidad, dicen que el dinero no hace la felicidad, que la compra hecha. No, pero la facilita muchísimo. La compra hecha, pero a ver, el 35%, solo el 35% dice estar satisfecho con el dinero que tiene para resolver sus necesidades. Es decir, que el resto, 65%, no lo está. Es decir, si no tenés el dinero suficiente para resolver tus necesidades, es muy difícil decir que sos feliz, ¿verdad? Pero bueno,
Vos tenías otro dato, Freddy, ahí interesante. No, yo creo que también los datos arrojan que el 44,8%, que es menos de la mitad, está satisfecho, muy satisfecho con su salud, ¿verdad? Eso es importante. Pero también la encuesta preguntaba sobre calidad de vida, y esto es un dato muy importante, porque le preguntamos qué tan la percepción sobre su vida, y yo creo que eso es un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Cuando hablamos de calidad de vida. Y el 49,4% de las personas dice tener una percepción de muy buena con su calidad de vida. O sea, la mitad de la población en situación de discapacidad no considera que su calidad de vida sea buena. Y yo creo que eso nos permite como replantear y pues mirar estos datos detalle a detalle con cada una de estas dimensiones que hemos visto, pero hay un 51% de la población, o cerca del 51%, que no está satisfecha con su calidad de vida. Claro, es que un enfoque muy humanista, realmente, del que uno podría surgir, es que las personas todas merecen ser felices, sí, claro. ¿no? Y entonces, cuando vos hablas a la población en condición de discapacidad y le preguntas si es feliz o no, y por qué no es feliz, yo creo que uno podría determinar, obviamente no lo hace en la encuesta, pero podría determinar con cierta facilidad cuáles condiciones dependen estrictamente de su condición de discapacidad y cuáles no. Es decir, dinero para resolver sus necesidades. Puede ser que una persona que no vive en condición de discapacidad también tenga exactamente el mismo problema, claro. Pero cuáles dependen de la condición de discapacidad. Hay algunas que estoy seguro ese elemento del dinero depende de su condición de discapacidad. Sí, claro, porque le cuesta conseguir empleo, por ejemplo. Y cosas básicas, claro, por ejemplo, una persona con discapacidad que requiera pañales diarios y que no pueda comprarlos porque no tiene dinero suficiente para comprarlos. Es decir, obviamente no podrá ser feliz una persona que una necesidad tan básica no la puede satisfacer. Claro, yo hoy intenté pasar por todos los elementos, no nos dio chance de pasar por todos, pero lo que quería era reflejar, digamos, la integralidad de los datos que se han presentado en esta encuesta. Pero, José, les quería hacer una invitación. Sí, justamente. Sí, bueno, justamente en el marco, esta encuesta se enmarca dentro de un proyecto que es más grande, más amplio, que se llama Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad. Dentro de este proyecto hemos junto con la Universidad Estatal a Distancia, la Unidad de Visuales, se ha producido un documental que aborda los derechos de las personas con discapacidad, pero lo aborda desde la vida cotidiana de 5 personas concretas con discapacidad. Es un documental que, bueno, nosotros estamos realmente felices con este documental, ha quedado hermoso. Aparte del documental se hicieron 10 animaciones digitales que abordan los derechos de las personas con discapacidad. Este documental lo vamos a hacer el estreno el próximo 11 de junio, martes 11 de junio a las 5 de la tarde en el Cine Magali. Es una invitación abierta, obviamente no se cobra, es una invitación gratuita y abierta. Pero no infinita. No infinita porque el cine tiene un cupo, ¿verdad? Entonces obviamente las primeras 550 personas que lleguen van a poder entrar. ¿Y es así? ¿Tienen que llegar? Sí, tienen que llegar. O sea, yo no puedo reservar y decir, sí, voy a ir yo con mis 2 hijos. No, estamos haciendo abierta. Hay que llegar temprano. Sí, hay que llegar temprano. Vamos a hacer el estreno de este documental que aborda justamente la temática de los derechos de las personas con discapacidad, que es la temática de la encuesta. La temática de la encuesta son los derechos de las personas con discapacidad. Y la encuesta, dicen los estadísticos que las estadísticas son frías, ¿verdad? Sí, de repente sí. El documental no. El documental es muy cálido. Realmente es 5 personas con discapacidad maravillosas, nos abrieron no solo sus vidas, sino sus corazones con este documental y realmente tenemos mucha satisfacción en poderlo compartir con martes 11 de junio, Cine Magali, ¿a qué hora? 5 de la tarde. 5 de la tarde, ok. José, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted, Randall. Freddy, muchas gracias por venir. A usted, Randall, aquí estamos, cualquier cosa que tengamos que estar de vuelta para hablar un poquito de los datos de otras encuestas. Claro, porque además el INEC nos da para hablar un año seguido todos los días en Matices. Gracias. Claro. Freddy le permitió a José que escogiera la canción, que escogió una de León Gieco, de Solo le pido a Dios. Pero más allá de que la canción es hermosísima, hay una característica particular que hizo que José la escogiera hoy. ¿Cuál es? Sí, León Gieco, de hecho vino a Costa Rica promocionando este programa que tiene. Tiene un programa que se llama Mundo Alas. Mundo Alas es un programa que dirige él, que creó él, y lo que busca es
promover a personas con discapacidad, en este caso en Argentina, que es donde vive, que tienen, digamos, cualidades artísticas, canto, teatro, pintura, y poder promocionarlas y llevarlas, en este caso, al Teatro de Buenos Aires, y hacer una presentación, mega presentación, con todas las condiciones con las que se presentaría un artista como él mismo, como León Gieco. Y es un programa que reivindica los derechos de las personas con discapacidad. Y esta canción particularmente hermosa, ¿verdad?, con un mensaje, bueno, que lo podemos escuchar, nos invita a reflexionar sobre todas estas condiciones que tenemos las personas y que de una u otra manera es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Y esta canción, bueno, León Gieco la canta con diferentes artistas con discapacidad en su programa Mundo Alas, y por eso fue que la escogí. Gracias, José. De hecho, la versión que vamos a escuchar es la original de disco, la de León Gieco, porque estábamos escuchando la versión del concierto, pero está grabado desde el público, entonces imaginaron, no se oye nada de la canción. Así es que en reconocimiento a León Gieco, además una canción de por sí hermosísima, solo le pido a Dios esta tarde, Matices. Gracias a los dos por estar aquí. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental, lunes 2 de la tarde. No les voy a contar todavía el invitado, pero estará buenísimo, Matices. Hasta luego, feliz tarde.